¿Estamos viendo el nacimiento de la próxima gran estrella de la familia Messi? Con apenas 8 años, Ciro Messi ya está consiguiendo algo que muy pocos niños pueden imaginar. Levantar un trofeo, marcar 2 goles en una final, ser elegido MVP y terminar un torneo como uno de sus grandes protagonistas. Y lo más llamativo no es solamente el apellido que lleva, sino lo que está demostrando dentro del campo. El hijo menor de Lionel Messi acaba de volver a poner su nombre en el centro de todas las miradas después de una actuación espectacular con el equipo sub-8 de la Academia del Inter Miami. Su equipo goleó 10-2 al Boston FC en la gran final de la Dreams Cup y Ciro respondió con 2 goles, una actuación que le permitió recibir el premio al mejor jugador del partido. Pero la historia no termina ahí. Porque durante el torneo también fue reconocido como MVP y máximo goleador, confirmando que su actuación no fue simplemente un destello aislado. Y ahora muchos aficionados se hacen la misma pregunta. ¿Estamos ante el próximo gran futbolista de la familia Messi? La comparación con su padre es inevitable, aunque todavía es demasiado pronto para hablar de un heredero del nivel de Leo. Lo que sí está claro es que Ciro ya está dejando señales que han despertado una enorme expectación en el mundo del fútbol. Desde hace años, la familia Messi vive rodeada de fútbol. Lionel Messi convirtió su nombre en una leyenda mundial, conquistó prácticamente todos los grandes títulos que un futbolista puede ganar y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia. Ahora, sus 3 hijos, Thiago, Mateo y Ciro, están siguiendo sus propios caminos dentro de las categorías formativas del Inter Miami. Cada uno pertenece a una categoría diferente y está desarrollando su propio proceso, pero el más pequeño de la familia acaba de protagonizar uno de esos momentos que difícilmente pasan desapercibidos. Ciro tiene solamente 8 años y todavía está en una etapa muy temprana de su formación, pero sus actuaciones ya están generando comentarios entre los aficionados que siguen de cerca a las nuevas generaciones de la Academia del Inter Miami. Y, por supuesto, tener el apellido Messi hace que cada movimiento suyo sea observado con una atención extraordinaria. La escena que terminó dando la vuelta a las redes sociales ocurrió durante la Dreams Cup. El equipo sub-8 del Inter Miami tuvo una actuación dominante durante el torneo y terminó conquistando el título después de superar al Boston FC por un contundente 10-2 en la final. Lo más impresionante es que Ciro no se limitó a participar en la celebración. El pequeño futbolista tuvo un papel protagonista y marcó 2 de los goles de su equipo en el partido decisivo. Su actuación fue suficiente para recibir el reconocimiento como MVP de la final. Y para cualquier jugador de 8 años, incluso dentro de un torneo infantil, vivir una final así ya sería un recuerdo inolvidable. Para Ciro, sin embargo, fue mucho más que eso. Fue una nueva demostración de que tiene personalidad para aparecer en los grandes momentos. Pero existe un detalle todavía más importante. Ciro no solamente destacó en la final. Durante toda la competición consiguió convertirse en una de las figuras principales del torneo. Diferentes medios destacaron que terminó como máximo goleador y también recibió el premio de MVP de la Dreams Cup. Es decir, su rendimiento no estuvo concentrado únicamente en un partido. Fue capaz de mantener un nivel destacado durante el campeonato y ayudar a que el equipo sub-8 del Inter Miami terminara levantando el trofeo. Esa combinación entre goles, protagonismo y capacidad para aparecer en momentos importantes es precisamente lo que ha hecho que su nombre comience a circular con tanta fuerza entre los seguidores de la familia Messi. Y aquí es donde las comparaciones con su padre empiezan a aparecer inevitablemente. Lionel Messi también comenzó su historia futbolística cuando era apenas un niño en Rosario, mucho antes de convertirse en el jugador que conocemos hoy. A los 8 años, Leo ya competía en las categorías infantiles de Newell's Old Boys y empezaba a llamar la atención por sus condiciones con el balón. Décadas después, su hijo menor está viviendo una etapa parecida. Tiene la misma edad en la que su padre ya destacaba en el fútbol infantil y ahora también empieza a levantar sus primeros trofeos. Pero hay que hacer una diferencia importante. Ciro está comenzando su propia historia y todavía tiene un camino enorme por delante. Ganar un torneo sub-8 no significa automáticamente que vaya a convertirse en una superestrella mundial. Sin embargo, sí representa un comienzo llamativo y, sobre todo, una experiencia que puede ayudarle a crecer como futbolista. Lo que más llama la atención cuando aparecen imágenes de Ciro jugando es su personalidad con el balón. En varios momentos de la Dreams Cup mostró un golpeo potente, capacidad para finalizar desde fuera del área y seguridad para ejecutar acciones a balón parado. Uno de sus goles de falta fue especialmente comentado en redes sociales porque recordó inevitablemente a algunas de las ejecuciones que Lionel Messi ha realizado a lo largo de su carrera. La comparación tiene todavía más curiosidad porque existe una diferencia evidente. Leo es zurdo, mientras que Ciro ha mostrado una gran habilidad con su pierna derecha. Es decir,
Aunque algunas acciones puedan recordar al padre, el pequeño también está desarrollando características propias. Ese gol de falta se convirtió en uno de los momentos más llamativos de su participación en el torneo. Ciro se colocó frente al balón, tomó carrera y consiguió superar la barrera con un disparo preciso que terminó dentro de la portería. La celebración también llamó la atención. Rodeado por sus compañeros, el pequeño Messi disfrutó del momento con una tranquilidad que sorprendió a muchos aficionados. Y poco después llegó otro capítulo todavía más importante: la final. 2 goles en el partido por el título y el premio al MVP. En cuestión de días, Ciro pasó de ser simplemente el hijo pequeño de Messi a convertirse en uno de los nombres más comentados de aquella competición infantil. Pero quizá lo que más sorprendió no ocurrió dentro del terreno de juego. Ocurrió después del partido. Tras convertirse en campeón y recibir el reconocimiento individual como MVP, Ciro fue entrevistado y recibió una pregunta muy sencilla: ¿por qué el equipo había jugado tan bien? La respuesta del pequeño fue tan breve como significativa. Ciro explicó que habían jugado bien porque habían hecho caso al entrenador. Una frase aparentemente sencilla, pero que mostró una mentalidad colectiva y una humildad poco habitual para alguien que acababa de marcar 2 goles en una final y recibir el premio al jugador más valioso. Y esa respuesta tiene un significado especial porque Ciro podría haberse centrado exclusivamente en sus propios goles, en el premio o en su actuación individual. Sin embargo, decidió hablar del equipo y del entrenador. En lugar de decir que habían ganado gracias a sus goles, puso el éxito colectivo por encima del reconocimiento personal. Evidentemente, no podemos sacar conclusiones definitivas sobre su personalidad futura a partir de una entrevista tan corta, pero el momento sí dejó una imagen muy positiva del pequeño futbolista. Y rápidamente las redes sociales comenzaron a compartir sus palabras. Mientras tanto, Lionel Messi vivió el torneo desde un lugar completamente diferente: el de un padre observando a su hijo. El astro argentino y Antonella Roccuzzo estuvieron presentes durante la Dreams Cup para apoyar a sus hijos. La imagen de Messi llegando al torneo junto a su familia generó una escena curiosa. Uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos dejando por un momento el protagonismo profesional para convertirse simplemente en un padre orgulloso viendo jugar a sus hijos. Y es que la historia de los 3 hijos de Messi dentro del fútbol está empezando a tomar forma. Thiago, Mateo y Ciro forman parte de las categorías formativas del Inter Miami, aunque cada uno está siguiendo su propio recorrido. No es correcto decir que los 3 ya tienen una carrera profesional definida, porque todavía son muy jóvenes. Pero sí es evidente que el fútbol forma parte importante de su entorno y que están teniendo la oportunidad de desarrollarse en una estructura profesional. En el caso de Ciro, el foco mediático ha aumentado considerablemente después de la Dreams Cup. Su edad, su apellido y, sobre todo, sus actuaciones han creado una combinación perfecta para que los aficionados comiencen a preguntarse qué puede ocurrir en el futuro. ¿Podrá llegar algún día al fútbol profesional? ¿Será capaz de acercarse al nivel de su padre? ¿Podrá vestir algún día la camiseta de Argentina? Todas esas preguntas son completamente comprensibles, pero todavía no tienen respuesta. A los 8 años, Ciro tiene muchísimo tiempo por delante y deberá atravesar numerosas etapas antes de poder pensar siquiera en el fútbol profesional. Lo importante ahora es que el pequeño continúe aprendiendo, disfrutando y desarrollando sus habilidades sin cargar con una presión desproporcionada. Porque ser hijo de Lionel Messi puede abrir muchas puertas, pero también significa crecer bajo una lupa enorme. Cada gol, cada regate y cada celebración serán comparados inevitablemente con su padre. Y esa comparación puede ser tanto una motivación como un enorme desafío. Por eso, el camino de Ciro tendrá que construirse poco a poco, sin exigirle que sea una copia de Leo. De hecho, hay señales de que el propio entorno familiar entiende perfectamente esa situación. Lionel Messi conoce mejor que nadie lo difícil que es llegar a la élite. Él mismo tuvo que recorrer un camino lleno de obstáculos desde Rosario hasta Barcelona y posteriormente hasta convertirse en campeón del mundo con Argentina. Por eso, probablemente uno de los mayores aprendizajes que sus hijos puedan recibir de él no sea simplemente cómo golpear un balón, sino cómo trabajar, mantener la humildad y soportar la presión. Y si algo ha demostrado Ciro durante esta Dreams Cup es precisamente que puede disfrutar del fútbol y, al mismo tiempo, entender la importancia del equipo. Ganó el título, marcó 2 goles en la final, fue elegido MVP y terminó como máximo goleador del torneo. Todo eso con apenas 8 años. Ahora bien, existe otro detalle que hace todavía más especial esta historia. El triunfo de Ciro se produce en una academia que tiene una conexión directa con la carrera actual de su padre. El Inter Miami se ha convertido en la nueva casa futbolística de Lionel Messi y, al mismo tiempo, en el lugar donde sus hijos están comenzando a desarrollar sus propios sueños.
De alguna manera, el mismo club que hoy disfruta de las últimas grandes páginas de la carrera de Leo también está siendo el escenario donde comienza una nueva generación de la familia Messi. Y eso es lo que hace que la historia resulte tan atractiva para los aficionados. Por un lado, tenemos a Lionel Messi, una leyenda que ya ha construido prácticamente toda su carrera. Por otro, tenemos a Ciro, un niño de apenas 8 años que está dando sus primeros pasos y que acaba de protagonizar un torneo inolvidable. Entre ambos existen décadas de diferencia, pero también existe una pasión compartida por el fútbol. Por ahora, lo único que podemos afirmar con seguridad es que Ciro Messi tiene talento, está disfrutando del fútbol y acaba de vivir un momento extraordinario en su formación. Todo lo demás tendrá que esperar. El fútbol está lleno de jóvenes promesas que brillaron en categorías infantiles y después tomaron caminos diferentes. Por eso, sería injusto poner sobre sus hombros la obligación de convertirse en el nuevo Messi. Ciro no necesita ser el nuevo Lionel Messi. Necesita convertirse en Ciro Messi. Y quizá esa sea precisamente la parte más interesante de esta historia. Si continúa creciendo, aprendiendo y trabajando con la misma ilusión, dentro de unos años podremos mirar hacia atrás y recordar esta Dreams Cup como uno de los primeros capítulos de su carrera. Hoy solo tiene 8 años. Pero ya tiene una medalla de campeón, un trofeo, un premio MVP, una final con 2 goles y una historia que millones de aficionados están comenzando a seguir. El apellido Messi puede haberle abierto las puertas del fútbol mundial, pero serán sus propias decisiones, su esfuerzo y su evolución los que determinarán hasta dónde puede llegar. Por ahora, Ciro ya ha conseguido algo que nadie puede quitarle: escribir las primeras líneas de su propia historia dentro del deporte que convirtió a su padre en una leyenda. Y quién sabe, quizá dentro de algunos años volvamos a hablar de aquel niño de 8 años que levantó la Dreams Cup con el Inter Miami, marcó 2 goles en una final y respondió con total naturalidad que su equipo había ganado porque había escuchado al entrenador. Tal vez aquella escena no sea el nacimiento de una nueva leyenda. Tal vez sí. El tiempo será el encargado de responderlo. Pero una cosa está clara: el pequeño Messi ya ha conseguido que el mundo del fútbol vuelva a mirar hacia una nueva generación de la familia. Y esta vez, el protagonista no es Lionel. Es Ciro.